No sé cuántos de ustedes recuerdan esa serie de películas de Indiana Jones. ¿Recuerdan? En el 81 salió la primera, luego en el 84 otra, en el 89 y en el 2008. Y ahora va a salir una nueva para el 2022, el próximo año. Así que prepárense para eso, que va a ser muy interesante. A mí me encantaban me gusta todavía las series de Indiana Jones. Allí se ve todo un hombre héroe, ¿verdad? Como nos gusta a nosotros ver. Y se trata de un arqueólogo que pasaba incontables horas, días, semanas, meses y hasta años buscando objetos de valor. Tuvo que enfrentarse a grandes dificultades, peligros, obstáculos para lograr ese objetivo. Sin embargo, él siempre lograba al final su objetivo, es decir, descubría el tesoro al final. Es decir, que los sacrificios valían la pena porque ganaba al final un valor extraordinario en el tesoro que descubría. Señores y señoras, porque el mensaje también es para las mujeres, ¿no? Pero estamos hablándole muy en especial a los padres. Jesús nos habló a nosotros de un tesoro, al cual Él llamó el reino de Dios y el reino de los cielos. Él le dice a aquellos que pertenecen a este reino que es un tesoro tan valioso que cuando lo tenemos, nada ni nadie puede interponerse en el camino y que no estemos dispuestos a vencer. ¿Cuán valioso es para ti el reino de los cielos? Analice. Es quizás fácil decir de pronto, sí, el reino de los cielos es muy valioso, es muy importante, ¿no? Pero cuando algo es de valor, mis queridos hermanos, ¿qué hacemos? Cuando algo es de valor, nosotros nos empeñamos, nos sacrificamos, nosotros nos apresuramos, corremos, luchamos por alcanzar aquello que es de valor. Y aquellos creyentes que buscan los tesoros de este reino, no del mundo, sino de este reino, estos andan a través de los principios de este reino, según las responsabilidades de este reino, según los privilegios también y derechos y el poder de este reino. Miren, mis queridos hermanos, conmigo el pasaje que tenemos en Mateo 13:44, que dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Lo es para ti? Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, un tesoro es algo por el cual vale la pena luchar, conseguirlo, ¿no es así? Miren, la razón por qué hay tantos hombres que viven hoy en día sin ni siquiera una apariencia de lo que es un tesoro es precisamente porque algunos no saben que existe este tesoro, y otros lo saben, pero no lo valoran y no lo buscan, no han entendido realmente lo que es el misterio del reino de los cielos. Se conforman con baratijas, con complementos, con ciertos pasatiempos, con tener títulos, autos, casas, propiedades, etc. Y estas cosas están bien si el orden, si la prioridad en el corazón es el tesoro del reino de los cielos, mis queridos hermanos. Jesús habla de un tesoro que debe ser el más grande, el más preciado en nuestros corazones, y le llama el reino de los cielos, el reino de Dios. Dios tiene un estándar, Él tiene un objetivo, Él tiene un reino que es la meta. Sin embargo, lo que muchos hombres que se llaman cristianos, que se consideran cristianos, pues lo que han hecho es bajar
ese estándar. Lo han bajado, las normas de Dios. Y los resultados de bajar las normas de Dios es la causa de tan pocos hombres que adoran a Dios y que sirven a Dios hoy día. Entre la mayoría de los hombres estamos viendo la promiscuidad sexual, el vacío espiritual, la depresión, la irresponsabilidad. Estamos viendo el mal uso de las finanzas, estamos viendo divorcios, violencia, adicción a las drogas, glotonería y cuántas cosas más que pudiéramos decir que se alejan totalmente de lo que es el reino de los cielos. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, han plagado nuestra sociedad y que se reflejan en las iglesias también. Y es allí porque le hablamos a los cristianos, a los hombres en las iglesias. El hombre está abandonando cada día más. Escuche esto, no se sorprenda, pero el hombre está cada día abandonando más la hombría bíblica. ¿Y quién fue el que creó al hombre? Sino Dios mismo. Sin embargo, no habrá cambios. Queremos cambios, ¿verdad? Pero no habrá cambio a menos que el hombre se arrepienta, reconozca de dónde ha caído y se humille delante de Dios y busque la ayuda de la gracia y de la misericordia de Dios. Miren, en primer lugar, necesitamos hombres que valoren la grandeza del reino de Dios. No tenemos muchos hombres aquí, pero los que están aquí, Dios quiera que salgamos de aquí de verdad valorando la grandeza del reino de los cielos. Estos son los hombres que se levantan cada día para ser testigos del reino de los cielos aquí en la tierra. Estos hombres representan el reino en su carácter, en su fidelidad, en sus virtudes. Representan lo grande que es el reino de los cielos. Un ejemplo lo podemos ver en este pasaje bíblico, muy lindo pasaje que nos habla muy bien. Nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Qué bueno que nos llamen siervo fiel y prudente, ¿verdad? Dice, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Bueno, sea que nos vayamos nosotros por la muerte a encontrarnos con el Señor, o sea que venga el Señor. Qué cosa más maravillosa, que seamos fieles y prudente. Pero fíjense lo que dice, mis queridos hermanos, ya leímos el 46, el 47 dice, de cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, habrá bendición, habrá recompensa, pero, hay un pero aquí que no es fácil, dice, pero si aquel siervo es malo, ¿y quién es el siervo malo? Dice, y dice en su corazón, mi Señor tardará. ¿Quién es este hombre? Este es el hombre que no tiene un sentido de urgencia para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. Y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Y dice la palabra del Señor, lo azotará severamente y lo asignará a un lugar con los hipócritas. ¿Dónde es este lugar? Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pues palabra del Señor. Así que no será nada fácil para aquellos hombres que se creen que de verdad son hombres, pero no son hombres según el reino de Dios. En esta parábola vemos a uno que es consistente y que está consciente de que el Señor vendrá algún día o que tendrá que rendirle cuenta a su Señor y vive con eso en su mente y por lo tanto hace su labor. Alimenta a su familia no solamente físicamente, sino también alimenta a su familia espiritualmente. Hoy en día estamos viendo muchos hombres en las iglesias que los que alimentan realmente son las esposas espiritualmente y ellos son los carnales. En otro podemos decir, ¿no?, que en el caso de esta comparación, el otro pensaba en disfrutar la vida en este mundo, pensaba más en las cosas de este mundo, pensaba más
en las cosas que eran para él y no pensaba en las cosas espirituales. Uno es el que pertenece al reino y el otro pues no pertenece al reino. ¿Y cuál es el fin de este? Horrible, horrible. Hermanos, lo que estamos diciendo aquí es muy sencillo. La iglesia de Cristo está necesitada de verdaderos hombres de Dios. Nuestra fuerza depende mucho de los hombres entregados, de hombres consagrados a Dios. El mundo necesita de estos hombres para que sean los preservadores de la sociedad, que seamos sal y seamos la luz del mundo. ¿Sabía usted que siempre el corazón del hombre sigue aquello que es su tesoro? Aquello que él tiene en el corazón como tesoro, eso es lo que él sigue. ¿Sabía usted esto? La Biblia lo dice muy sencillamente, dice en Mateo 6:21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué es lo que está allí? Allí estará también, ¿qué? Aquello que es el tesoro tuyo, allí es donde está tu corazón. Y esto es un principio que se puede aplicar tanto físicamente como espiritualmente. El hombre que invierte mucho en las cosas de Dios, pues se va a preocupar por las cosas de Dios, se va a interesar por las cosas de Dios. El hombre que pone su talento al servicio del Señor, que da su tiempo, porque no solo del talento, sino el tiempo, del sacrificio para que ese talento funcione y darle lo mejor al Señor. El hombre que pone también de sus bienes, es decir, le da a la obra del Señor, este es uno que va a amar y va a cuidar las cosas de Dios y le va a interesar las cosas del reino de los cielos. Pero claro, el que no haga esa inversión, poco va a amar esas cosas y se va a interesar en ellas. Así que, hermanos, miren, hay una estadística que no cambia mucho. Aunque pasan los años y cambian las modas, pero hay una estadística que no ha cambiado prácticamente nada. Y es triste el asunto, pero miren, dice la estadística que cuando el padre y la madre, ambos, son fieles a Dios y vienen a la iglesia, aún así, dice que logran que el 33% de sus hijos sean luego consistentes y fieles a la iglesia. Aún así, hay un 41% que va a ser irregular y va a haber un 26% que no van a venir. Ahora, la cosa se pone bien difícil cuando vemos que el padre es irregular, aunque la madre sea consistente y fiel. Baja a un solo al 3% de los hijos que dicen ser fieles. Es decir, o que se ven fieles, que asisten regularmente a la iglesia. ¿Se imagina esto? ¿Qué cambio tan grande? Solamente porque el padre no es regular. Hay un 59% inconsistente, 38% no asiste. Ahora se pone peor la cosa cuando el padre simplemente no asiste. Y la madre, claro, asiste. Un 2% de ellos llegan a ser fieles, consistentes, y 37% de ellos irregulares, y peor que todo, 61% ni vienen a la iglesia. Así que lo que quiero decir, hermanos, es que algunos dicen no importa. No, sí importa. Sí importa el ejemplo, el testimonio que le damos a nuestros hijos de ser fieles, de ser firmes. Esto sí importa, tiene que ver la asistencia de los hombres, de los padres, a la adoración a Dios, que la sepan valorar y ponerla en un lugar muy especial. Sí, recuerdo el caso de este hogar en que los padres preparaban al niño para que fuera a la escuela dominical. Y ellos no iban, no estaban interesados en ir a la iglesia, pero mandaban al niño, era ya casi joven. Y bueno, lo vistieron, lo prepararon, y cuando el niño iba saliendo, iba por la sala a salir, cruzaba por el frente del padre, que estaba frente a la televisión con su pantalón de deporte, con su pullover y con una taza de café en la mano. Y el hijo se detuvo y le dijo: papá, ¿cuántos años yo tengo que tener para yo poderme quedar en la casa igual que tú? El padre se quedó pensando. Dijo: oye, espérate que yo me voy a vestir y voy a ir contigo.
tomó una buena decisión, ¿verdad? Tomó una buena decisión y fue y dio un buen testimonio. Ahora, muchas esposas están hoy en día orando y deseando que sus esposos sean hombres de Dios, hombres que representen el reino de los cielos. El problema es que, ¿saben? Esto no se logra, el hombre no logra esto porque simplemente quiere hacerlo por la esposa o por los niños. Lo logra cuando valora en su corazón el reino de los cielos, las cosas de Dios. El problema es que no lo podrán hacer de lo contrario. Por eso la Biblia nos dice muy claramente, yo sé que ustedes se saben este versículo de memoria, dice, ¿ma buscar qué? Primeramente, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Y le está hablando a todo el mundo, a los creyentes y a los no creyentes, para que se arrepientan y busquen a Dios. Y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que todo lo demás va a caer en su lugar cuando en tu corazón como hombre pones en prioridad las cosas de Dios. La prioridad debe ser el tesoro eterno, no aquello que se pierde. Aquí lo dejamos todo, ¿no? Como dicen, no nos podemos llevar nada. Pero hay una gran diferencia entre el hombre natural, carnal, y el hombre de Dios. Esto es una realidad. Quizás no nos guste que nos digan carnal, pero la verdad es que hay una gran diferencia en el hombre que está consagrado a Dios y el que no. Aquí se le dirige la palabra, por supuesto, a los hijos de Dios. Nos está hablando a nosotros. Miren, hermanos, lo que nuestro mundo necesita no son más hombres de negocio. Nuestro mundo no necesita más hombres educados. Todo eso es bueno, pero no necesita más hombres educados de letra, no necesita más hombres expertos en la finanza, no necesita más hombres en el deporte. Lo que más necesita nuestro mundo desesperadamente es hombres de Dios, hombres que amen al Señor. ¿Y saben por qué no podemos hacer muchas cosas en la iglesia como quisiéramos? Porque hay una escasez de hombres consagrados a Dios. Hay una tremenda escasez de hombres que no están consagrados. Es decir, hombres que no han entregado completamente su corazón y han dicho, heme aquí, estoy aquí para servirte, Señor. Bueno, podemos así decir muchas otras cosas, porque hay escasez de ministerio, porque no hay hombres que los ministren, porque a veces las mujeres tienen que acoger casi todos los cargos en las iglesias, porque no hay hombres que tomen esas posiciones. La pregunta es muy personal. ¿Quieres ser uno de esos hombres que dé el paso al frente, que diga, yo voy a ser un representante del reino de los cielos? ¿Quiénes serán los que van realmente, si lo pensamos, quiénes son los que van a detener la inmoralidad que estamos viendo alrededor nuestro? ¿O vamos a ser parte de ella? ¿Quiénes son aquellos que van a enseñar a la familia lo que es la humildad, la paciencia, la sencillez, el honor, el respeto, las virtudes? ¿O vamos a dejárselo a las esposas? Esto nos corresponde a nosotros como líderes, enseñar estas cosas con nuestro ejemplo. ¿Quiénes son los que van a proclamar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos hombres con valor que quieran hacer esto, hombres dispuestos a advertirle al mundo que viene un juicio de Dios, que el pecado va a ser condenado por nuestro Dios y por lo tanto necesitan arrepentirse. ¿Quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes son aquellos que van a responder a las preguntas difíciles que se presentan a veces dentro del hogar? ¿Quiénes son? Miren, en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos hombres que fueron grandes hombres, pero que el Señor le llamara varón de Dios a uno, esto era algo especial. El primero que yo encuentro en las Escrituras fue Moisés. Y por supuesto, antes de Moisés hubieron hombres, personajes que fueron sobresalientes sin duda. Hombres como incluso Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero que el Señor llamara a alguien muy en particular varón de Dios, bueno, encontramos a Moisés, que Dios lo llamó
de esta manera. Y vinieron muchos otros después de Moisés. Entre Moisés y Samuel vivieron muchísimos, pero también a Samuel lo llamó varón de Dios, hombre de Dios. Y bueno, después de Samuel, ¿cuántos nos vinieron? Profetas, vinieron jueces, muchos vinieron, mis queridos hermanos, después de Samuel, hasta que llegamos a Elías. Elías fue el otro llamado por Dios varón de Dios. Y mis queridos hermanos, después de Elías, hasta que llegó David, fue llamado hombre según el corazón de Dios. Y después de David, por supuesto, hasta Jesucristo, el perfecto hombre de Dios, absolutamente perfecto, quien es ahora el ejemplo para todos los hombres que están en Cristo. Y tenemos que seguir esta realidad. ¿Dónde están estos varones de Dios hoy en día? Algunos están buscando sus títulos, algunos están buscando engrandecerse o engrandecer su nombre, satisfacer sus pasiones. Muchos están yendo incluso a la pornografía, muchos están llenos de orgullo, queriendo hacer su propia voluntad, están detrás de las vanidades de este mundo. Necesitamos hombres valientes, hombres de Dios que vayan y defiendan las cosas del reino de los cielos. Esto es lo que necesitamos, hombres que valoren el reino de los cielos. Y en segundo lugar, mis queridos hermanos, necesitamos hombres que vivan la grandeza del reino de los cielos. Quiero mencionarle tres cosas que son las que caracterizan al hombre de Dios. Primero, el hombre de Dios o el varón de Dios es aquel que es conocido por saber huir de ciertas cosas. Hay que saber huir de ciertas cosas y la Biblia nos enseña a hacer esto, a huir de las pasiones carnales. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6:11, que lo estuvimos leyendo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye. Tenemos que salir huyendo de estas cosas. O sea, no estar allí en medio de esto, no, salir. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y según Timoteo, la segunda carta que él escribe a Timoteo dice algo parecido. Dice, también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que de la primera cosa que vemos que hay que huir, según vemos aquí, si vamos a seguir el orden, ¿no? De las pasiones. Miren, nuestra sociedad hoy en día está presa en un desenfreno por pasiones y por lascivia, por cuántas cosas estamos viendo cada día más, hermanos. Es terrible. Hoy en el mundo pagano, y no solamente pagano, en el mundo religioso, incluyendo iglesias, ¿no? Vemos como hay una exaltación a la cultura LGBT o LGBT, ¿no? Esto es una abreviación de lesbianismo, gay, bisexualismo y transgénero. Hermanos, las abominaciones y aberraciones que trajeron juicios sobre Sodoma y Gomorra, la estamos viendo delante de nosotros como un sistema de vida normal, aunque la Biblia lo condena, aunque la Biblia dice que no entrarán en el reino de los cielos. Ahí vemos ministros incluso predicando y hablando de que esto es normal y es aceptable. No solo hay que huir de estas cosas en lo personal, sino huir con la familia de estas cosas, ver que están viendo nuestros hijos, preocuparnos por estas cosas. Miren, cuando Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, lo sacó con la familia. Aunque bueno, ustedes saben la historia, la mujer miró atrás y ya saben lo que le pasó, ¿no? Porque tenía, parece que tesoros allí en ese mundo. Y ahí está la historia bíblica como un ejemplo. Pero hay que huir de estas cosas. Y Dios da la oportunidad de huir. Y tenemos que huir. Hay un sentido de urgencia en ese huir. Bueno, también hay que huir del amor al dinero. ¿Qué les parece? A veces preguntamos esto y la gente... Miren, les voy a decir que uno de los problemas con este punto es que
la gente o el corazón es el que más nos engaña. Engaña a la gente el corazón, porque la Biblia misma lo declara, lo dice. No hay cosa más engañosa que el corazón. Y mucha gente dice que no tienen al dinero como prioridad, pero en la práctica, en la forma en que se relacionan con Dios y con las cosas de Dios, sí se convierte en la prioridad. Miren, el hombre de Dios huye del amor al dinero, dice la palabra. Bueno, ya vamos a leer primero de Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. No es el dinero en sí, pero sí el amor, ese interés, esa preocupación, ese empeño, esa meta, el cual codiciando algunos, y vuelvo a decir, sin darse cuenta que lo están codiciando, se extravían o se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, una de las razones por qué muchos hombres hoy en día no están en las iglesias los domingos adorando y sirviendo a Dios es porque tienen una mirada puesta en lo material. Creen que la iglesia les roba quizás del tiempo, creen que la iglesia les roba quizás del dinero también. Pero nosotros sabemos bien que, por ejemplo, el Salmo 23:1 nos dice que si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. No tengo por qué preocuparme por el dinero, porque nada me va a faltar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner a Dios en primer lugar. Dice el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sostentas mi suerte. El Señor es el que se ocupa de eso. Yo no tengo que preocuparme por eso. Necesitamos hombres que amen más a Dios que a la riqueza. Y lo segundo es que el varón de Dios es conocido no solamente por lo que tiene que huir, ya dijimos que el hombre de Dios tiene que huir de ciertas cosas, sino también por las cosas por las cuales sigue. Hay cosas que hay que seguir. Y es ahí donde nos vamos al texto. Vamos a estar usando, creo que segunda de Timoteo 2:22 y primera de Timoteo 6:11. Estos dos textos los vamos a estar usando para dar estos puntos, ¿no? Primero, mas tú, oh hombres de Dios, sigue, ¿qué cosa? La justicia. Fíjense, ya hablamos de lo que hay que huir, de las cosas que son pecaminosas, pero hay que seguir, hay que dedicarse, hay que tener un compromiso con las cosas de Dios. Así que no solamente un deseo de hacer lo correcto, sino es un compromiso con seguir las cosas del Señor. El varón de Dios no está preguntando cuánto trabajo tengo para esto, cuánto tengo aquí de ganancia, qué hay para mí aquí, sino pregunta qué es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que agrada al Señor, cómo debo ser yo con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, cómo debo ser yo en el trabajo, cómo debo ser yo con la iglesia, etc. Así que, hermanos, esa es la clase de hombre que necesitamos, porque el mundo está lleno de injusticia, el mundo está lleno de todo tipo de desvíos espirituales, y lo que necesitamos en la iglesia es todo lo contrario. Si vemos corrupción, maldad, injusticia, aquí necesitamos ver hombres que estén con la justicia de Dios. Dios quiere hombres fieles en los hogares, en las iglesias, en los trabajos, en todo lugar, que representen la justicia de Dios. Bueno, ¿qué más nos dice el versículo? Vamos a ver, hermanos, agarren ahí la palabra del Señor. Dice, esto ahora en 2 Timoteo 6:11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, sigue, ¿qué cosa? La piedad. La palabra piedad, déjenme decirle, en las Escrituras, se relaciona con la santidad, con la devoción a Dios. Hombres reverentes, hombres que incluso representen el carácter de Dios, sea en la misericordia, en cualquier otra cosa. Pero la justicia, miren, la justicia de la que ya hablamos es más en relación con el prójimo, mientras que la piedad es más en relación con Dios. El hombre piadoso es un hombre que adora, que ama, que tiene devoción, que se relaciona con fe a relacionarse con Dios. ¿Eres esta clase de hombre? ¿Eres esta clase de hombre? Los hombres de Dios no se conforman
con algo menos. Esto es lo que realmente debemos desear y debemos querer. Bueno, ¿qué más nos dice el versículo? Segunda Timoteo 2:22. Nos dice, mas tú, oh hombre de Dios, sigue, ¿qué cosa? La fe. La fe es la raíz que alimenta lo que acabamos de hablar, alimenta y desarrolla la justicia y la piedad. Debe distinguirnos a nosotros la fe. Especialmente, hermanos, cuando hay pruebas, cuando hay problemas, es allí donde tenemos que nosotros demostrar la fe. Un varón de Dios es aquel que sigue la fe, crece en la fe, procura la fe, escoge el camino de fe, cree en lo que Dios dice, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la otra cosa que nos dice el texto es que el hombre de Dios sigue el amor. El amor, bueno, también una lista que nos da la paciencia y la mansedumbre, ¿no? No el amor apasionado que hay en el mundo, el amor erótico, no, el amor de Dios, el amor de Dios. Ustedes saben muy bien que el fruto del Espíritu Santo es un paquete completo, incluye estas cosas, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El hombre de Dios tiene que mostrar estas cosas, especialmente cuando hay pruebas y tentaciones. Este hombre no quiere nunca ofender a Dios. Este es el hombre que quiere hacer el bien al prójimo. Este es el hombre que quiere lo mejor para su hogar, para su familia, para sus hijos. Sí, hermanos, sobran los hombres que aman cualquier cosa más que a Dios. Esto sobra. Lo que necesitamos, hombres que amen verdaderamente al Señor. Y para terminar, el tercer asunto es que el varón de Dios es conocido. Fíjense, dijimos que el varón de Dios es conocido por lo que huye, por aquello que sigue, pero también por aquello por lo cual pelea. Tenemos que pelear por cosas importantes. Hay quienes pelean por cosas ridículas, que no son importantes, ¿no? Y pierden tiempo. Pero dice así la palabra del Señor en 1 Timoteo. Miren conmigo en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahora hay que preguntarse cómo es esto, cómo yo logro esto día a día, ¿no? Dice, echa mano de la vida eterna constantemente, reconocer que pertenecemos al reino de los cielos. Y esto es algo grande y esto es algo especial que debemos reflejar, a la cual asimismo fuiste llamado. Tenemos un llamado de Dios que tenemos que cumplir, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que, hermanos, hemos sido puestos aquí para ser testigos de Dios. ¿Estás siendo testigos de Dios en todo lugar? Bueno, primero hay que reconocer que estamos en medio de una batalla. Hay una guerra espiritual en medio nuestro. El diablo, los demonios están tratando de destruir los hogares, los matrimonios, separar a los cristianos de la fidelidad a la iglesia. Están haciendo, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Además de que nuestras propias concupiscencias pues nos tientan y nos hacen caer. Pero, hermanos, por esta razón es que, y le digo más que nada a los hombres que están presentes y a los padres, tenemos que vivir por la fe, pelear por la fe, crecer en la fe, defender la palabra del Señor. No pelees por tener autoridad, no pelees por tener riqueza, no luches por otras cosas que no tienen realmente valor, sino por aquellas cosas que son del reino de los cielos. Más bien lucha por vencer las tentaciones, lucha por vencer o controlar incluso la lengua, que es un miembro pequeño. Controlarlo es algo importante para el hombre de Dios. Soportar los ataques, soportar los desalientos, soportar con firmeza y con carácter de Dios cuando estemos en las tormentas de las pruebas. Necesitamos hombres así, verdaderos hombres, según nuestro Dios. Yo digo, si Dios me creó y me hizo hombre, esto viene de Él. Yo tengo que aprender de Él, de mi Padre Celestial, cómo realmente ser un hombre. Y como hombre hay muchas cosas que me gustan que a lo mejor a la mujer no le gustan. Por ejemplo, las cosas toscas, las cosas, por ejemplo, las fieras me llaman la atención, los bosques, todas estas cosas
que yo digo, estos de hombre, bueno, ¿quién creó todas estas cosas? Si no fue Dios, y cuando las creó dijo que era bueno. Necesitamos aprender de nuestro Dios, ser hombre. Pelea por hacer la voluntad de Dios, pelea por dar testimonio de la fe, pelea por ser un testimonio en el hogar a los hijos, a las esposas. ¿De qué tamaño es nuestra fe, mis queridos hermanos? Miren, hay que pelear mucho en oración. Hombres de Dios son hombres que pelean la verdadera batalla de fe, y estos oran, porque según la fe, así es la vida de oración que tenemos. Usted puede decir que tiene mucha fe en Dios, pero si usted no ora, usted tiene poca fe en Dios. Porque el que tiene mucha fe en Dios, esa misma fe lo lleva a ir a donde Dios, a poner delante de Él toda su confianza para que le guíe, para que el Señor cada momento esté allí presente ayudándole. Y a la vez, como confiamos tanto en el Señor, le vamos a dar todas nuestras cargas, todas nuestras debilidades, se lo traemos constantemente a Él en oración. Miren, si hay una razón por qué muchas cosas no se están logrando en la obra de Dios, es porque no oramos como debiéramos de orar. Tenemos muchas excusas, a veces estamos cansados, trabajamos mucho, tengo mucho que hacer, pero la realidad es que no estamos orando como debiéramos de orar. La iglesia necesita, y con esto termino, la iglesia necesita hombres que bajen la grandeza del cielo, que la bajen aquí a la tierra por medio de la oración. Que el Señor toque a cada uno de los que estamos aquí, los hombres, y que hagamos un compromiso delante del Señor hoy. Que vengamos delante del Señor con arrepentimiento, deseando que el Señor nos use, ser transformados por Él, por su gracia. Que el Señor nos bendiga.